Prueba uno, prueba 2, prueba 3. Ok, está. Mm, Buenos días, yo soy Ernesto Pedro Flores y vengo a enseñarles mi proyecto de historia. Este proyecto es pues, historia, ¿no? Para que fuera un poquito más dinámico el trabajo, puse un menú. Lo que vamos a ver va a ser la introducción de qué va a tratar este proyecto, los temas que son México independiente, el declive y la caída, la revolución y al lado madridista, la presidencia de Lázaro Cárdenas, el maximatio, la participación de la presidencia de la no sé porque no estaba en la introducción. En este país sabemos que se me hicieron más de centros espaciales, luego preguntas mías y mis dos que son sometí análisis y qué pasó. Sí, por ejemplo, solo defensa de Word, todo eso. Ok, así es, ok. El México independiente. El 16 de septiembre de 1810, el movimiento de independencia de México, iniciado en la madrugada de Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810, fue catalizado de la Revolución Francesa como reciente disgusto de la corona española, los imponían. ¿Quiénes participaron? Los siguientes participantes negros de patria llamados José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Ignacio Aldama, Juan Aldama, Guadalupe Gloria, Ana Agustín. El más importante que cuando más nada más es que es el de la independencia de México. ¿Y por qué hicieron por momentos tras cuando eran independientes? Fue porque algo como Francia o los franceses, sí, por la revolución francesa, que Francia fue también independiente, pues México ya fue independiente y uno de los otros países no querían que fuera independiente porque no se decía presidente. España simplemente puede ser como dominado de comillas, porque sí, muy pecado. Porque sí, porque España dominó y hacer la independencia de México. Entonces le damos todos los 6 de septiembre, la independencia más importante del mundo. Ahora veremos el México independiente. No, perdón, no, es el declive y la caída. No, este tampoco es este. El declive y la caída. Revolución madridista. ¿De qué trata el declive y la caída? Son el periodo en el que gobernó, del gobierno, del gobierno de Porfirio Díaz, ahí se me fue. ¿Por qué pasó? Fue porque a algunos no les gustaba su forma de gobernar, porque sí, más bien era una dictadura lo que hacía el personaje. Aquí es un esquema de lo que trató el declive y la caída. Vamos a estarlo leyendo y darle un pequeño análisis. El 6 de octubre el 6 de octubre escapa Madero de San Luis Potosí. Este fue el que después, este va a ser el del siguiente tema, que es el de la revolución maderista o la revolución mexicana. Escapó de una prisión, ¿verdad? Se refugió en Estados Unidos. Al siguiente asedio sobre las... Solo voy a mencionar los que sean importantes. Estos son como las crisis que pasaron en su momento para que todos quisieran ya quitar la dictadura de Porfirio Díaz. Por ejemplo, en la primera década, la década del siglo XX, coincide el reemplazo de gobernadores que es de origen popular por gobernadores que pertenecen a la oligarquía que han hecho fortuna. O sea, que ponían gente ya millonaria, que ya tenía dinero y no gente que
tuviera oportunidad o supiera gobernar. Los cargos públicos sean designados por designación directa al gobernador. Ah, sí, que los cargos públicos sí o sí los tenía que dar el gobernador, no los podría dar otra persona como normalmente es aquí, que no, nosotros decidimos quién va a estar de gobernador, se supone. Ahí no, ahí decidía, literalmente decidía quién era el gobernador. En 1900, primer movimiento político del porfiriado, no integró el sistema no político. En 1900 se extiende en 1901 con la celebración del primer congreso de la Lealtad. Son... ujú. En pocas palabras, eso te está diciendo lo que fue el primer movimiento político del porfiriato. Está influido mayormente en la evolución del núcleo. Tampoco es tan importante. Sí, en 1907 hubo una crisis de los alimentos básicos. También por eso lo querían sacar porque los estaba nomás teniendo aquí. El declive y la caída fue desde 1905 hasta 1911. Ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes de México, la Revolución Maderista. Esta se llama Revolución Maderista, pero también se le llama, bueno, es más llamado Revolución Mexicana que Revolución Maderista, aunque Madero fue el que representó eso. Esta se relaciona con el declive y la caída porque justo en 1909 a 1910 este personaje llamado Francisco I. Madero estuvo intentando quitar la dictadura, ya como aquí se menciona que escapó de prisión. Pero no se dice cuándo, a ver, si es el 20 de noviembre, llevando como lugar y fecha. Ajá, en 1900, justo sale de la prisión y justo ya quiere hacer la revolución mexicana. Cuando se Porfirio se encuentra de la dictadura de Porfirio Díaz. El principal del que pues representó la revolución mexicana o la esta de maderista fue este personaje llamado Francisco y Madero. También había otros personajes, pero no se me hacían tan interesantes. Ahí demos el siguiente. Tres cifras. Acá está. El maximato y la presidencia de Lázaro Cárdenas. Esta parte de aquí se me hizo un poquito el tema que tenía un contraste súper fuerte. Porque, bueno, se los voy a contar ya al final de mi análisis. Ahorita les voy a contar lo que trató cada uno. Y el primero que era esto. El zoom porque si no se ve muy bien. El tema Maximato está de médico durante es que había un periodo llamado Maximato que murió un presidente. Bueno, vamos a decir pues de cuándo duró, fue desde 1928 hasta 1934 porque murió un presidente llamado Álvaro Obregón que había ganado la presidencia. Entonces, como vieron que no había un presidente, pues tuvieron que poner a Plutarco Elías Calles. Pe- sí, que se fue un partido con su nombre, a que jefe máximo de la revolución. Pero esto no lo puse aquí porque está mejor decirlo en pocas palabras. Había el Plutarco Elías había muchas crisis en ese momento. Creo que había algo llamado la Guerra Cristera, que pasó por esos años, donde había problemas entre la Iglesia Católica y Plutarco Elías. Entonces él decidió designarse a la presidencia. Pero el Maximato entonces decidió volver a poner Liz. Pero estaban estos presidentes, llamado licenciado Emilio Perles Gil. Este presidente estaba siendo manejado por este presidente, Plutarco Elías Calles. En su momento fue manejado y tal, pues se llama el Maximato. También este personaje llamado Pascual Ortiz Rubio también fue controlado por él. O sea, él estaba en la presidencia, pero controlando a las personas. Él decía, no, pues tú pones esta ley y pones esta ley. Pero pues obviamente no estaba bien eso, porque ya se había acabado su presidencia y él mismo se designó. Luego estaba este también. Literalmente estos personajes fueron controlados por protagonistas calles, es como si fuera una dictadura casi igual como la de él. Aquí, aquí para mí este es el presidente mejor que ha tenido México. Para mí, eso, sinceramente. La presidencia de Lázaro Cárdenas, esto se relaciona con el maximato, ya que pasó después de ese periodo. Porque justo en la presidencia, Plutarco Elías Calles quería intentar lo mismo con Lázaro Cárdenas, pero obviamente como Lázaro Cárdenas era una persona honesta, no le hizo caso. Y directamente creo que exilió, no me acuerdo qué hizo, o expulsó de México eh, Lázaro Cárdenas a Plutarco Elías. La presidencia de Lázaro Cárdenas creí que se me hizo la más importante, sí, es de las más importantes, porque era una persona honesta y nunca llegó a ser corrupto. De hecho, cuando estamos en clases,
nos decía esto de que todos querían mucho a Lázaro Cárdenas por el hecho de que cuando él tenía una deuda, todos querían ayudar, todo el pueblo quería ayudarlo a pagar esa deuda, hasta vendiendo animales, casas para darles el dinero. Este era como todos los gente con bajos recursos eran fans de este personaje. Lázaro Cárdenas del Río, Jiquilpan, nació en Jiquilpan el 21 de mayo de 1825, falleció en 1970. Presidente de tal, ahí está su presidencia de 1934 a de noviembre de 1940. Fue su presidencia. Ahora ahora el siguiente. Disculpe. El siguiente. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial. En esta parte estamos explicando cómo México participó en la Guerra Mundial. Primero, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939. Ah, sí, Lázaro Cárdenas estaba entre esa presidencia. Justo en 1940 creo que inició y justo esos 5 años dejó la presidencia y llegó otra persona que creo, no recuerdo bien su nombre, pero era, no me acuerdo, pero sí, era una persona muy famosa, creo. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Por, sí, porque era una Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo participó en esa guerra. ¿Por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial? Fue por problemas de que llamado Hitler y varias personas que eran afectadas, eran